Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Todos sabéis el título, ¿verdad? ¿Cuál es el título? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 10 todavía, que habla de la paternidad de Dios. Cuando nos convertimos, todos sabemos que recibimos la paternidad de Dios. Pasamos a ser creación de Dios a pasar a ser sus hijos, familia de Él. Y por tanto necesitamos tener un conocimiento real de quién es Dios como Padre. Dios es nuestro Padre y Dios es un Padre perfecto. O sea, los padres de aquí de la tierra no hay ninguno perfecto en comparación con la perfección de Dios. Entender la paternidad de Dios es fundamental para el discípulo, el discipulado. Tenemos que saber como discípulos de Cristo lo que significa ser hijos de Dios, que Dios sea nuestro Padre. A través de entender este principio básico, sabremos que la oración, la importancia que tiene la oración y por qué Dios la contesta o no la contesta. Esto lo hemos estudiado, estoy haciendo un pequeño resumen, y también entendemos la necesidad de que hay que recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, el Espíritu Santo nos trae revelación, y cuando somos guiados por Él, por el Espíritu Santo, además de conocer la voluntad de Dios, que muchos preguntan, yo no sé qué quiere el Señor de mí, no sé cuál es su voluntad, hay que tener en cuenta que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra, y a través de la revelación del Espíritu Santo, nosotros podremos saber y tener la garantía y la seguridad de cuál es su voluntad para nosotros. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, además de eso, el Espíritu Santo nos va a revelar grandes y profundas, dice la Biblia, cosas que ni nos podemos imaginar. Por eso la revelación del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados por el Espíritu Santo es de gran importancia para todo creyente. Por eso, como creyentes, necesitamos que Dios nos revele todas las verdades que existen en la palabra de Dios. Primero, para que las conozcamos nosotros y que nadie nos engañe. Y segundo, para poder testificar y transmitir esas verdades a la gente que nos rodea. Otra cosa que debemos saber, y es fundamental en el discipulado, es que el corazón de Dios es afectado por la respuesta del ser humano a su amor y a su misericordia. Ante las respuestas, ante nuestras respuestas, Dios puede sentir diferentes necesidades. Por un lado, Dios puede experimentar anhelo porque obedezcamos su palabra. Deseo vehemente significa anhelo de que le obedezcamos con el propósito de bendecirnos. Y siente tristeza y dolor cuando no lo hacemos, cuando vivimos en desobediencia. Por otro lado, también ante la necesidad, Dios siente compasión y ante el arrepentimiento de sus hijos, siente gozo. Cuando un hijo de Dios vive en pecado y se arrepiente, Dios se goza. Y cuando no, siente compasión por esa persona que sigue rebelde y sigue en contra de su palabra y desobedeciendo. Otra cosa que debemos saber, y es fundamental también en nuestro discipulado, es que los propósitos amorosos de Dios, nuestro Padre Celestial, para ser humanos, para el ser humano, incluyen algunas cosas importantes. Por ejemplo, Dios siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones, pero claro, exige unos condicionantes, que esas oraciones estén de acuerdo a su voluntad y el que las hace no viva en pecado. También anhela, desea fervientemente que las personas de este mundo, toda su creación, toda la gente que Él ha creado, puedan convertirse en hijos suyos. También se deleita en mostrarnos misericordia y se propone que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. También nos quiere librar del temor. Quiere y desea dar al ser humano, a todo el ser humano que se arrepienta, un lugar en el cielo, una morada. En el cielo hay suficientes sitios, suficientes moradas para todo aquel que sea digno de ellas, que se arrepienta y viva en el orden de Dios. También desea
que todas las personas de este mundo sean salvas. Para eso envió a Jesucristo. Y también, por último, Él quiere cubrir nuestras necesidades. También necesitamos conocer la paternidad de Dios para entender lo que significa tener comunión, tener intimidad con Dios el Padre. A veces no entendemos lo que significa conocer. Conocer significa vivir una vida de intimidad con Él. Cuando José conoció a María, está hablando de relaciones íntimas. En ese contexto se podría decir que Dios quiere tener relaciones con nosotros, relaciones íntimas, de intimidad con nosotros. Por eso muchas veces debemos buscar sitios a solas para tener esa intimidad con Dios, que nadie nos moleste, que no haya ruido. Buscar un sitio, un lugar diario donde podamos tener un rato de intimidad y de calidad con Él. ¿Qué es la comunión con el Padre? El gran plan y el gran propósito de Dios desde el principio de la creación ha sido traer al hombre, a los seres humanos, otra vez a una plena comunión de intimidad con Él. Ese es el plan y el propósito de Dios siempre. Toda la historia de la humanidad es una exposición de este plan de redención. El verdadero desarrollo de este plan, ¿sabéis cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la redención? Cuando Adán pecó, porque antes no era necesario, ¿verdad? La redención comienza cuando el ser humano peca, y a partir de ahí Dios tiene un plan de redención, de redimir, de comprar de nuevo nuestra libertad y volvernos a Él. Por eso ese plan comienza cuando Adán pecó. El pecado, ese pecado rompió y rompe hoy toda relación con Dios y el ser humano. Donde hay pecado, esto lo he repetido muchísimas veces, donde hay pecado no está Dios, y donde está Dios no hay pecado, o no debe haber pecado, porque entonces Dios mira para otro lado. Cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso? Porque en ese momento todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él, y el Padre, como no puede tener relación con el pecado, tuvo que mirar hacia otro lado. Por eso Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabía perfectamente por qué era. Y el Padre también amaba al Hijo, claro que lo amaba, y lo sigue amando, y nos ama aunque seamos pecadores. Pero no puede convivir con el pecado, mira hacia otro lado. Lo hizo con Jesús, su Hijo amado, ¿no lo va a hacer con nosotros? ¿Entendéis? Por eso, repito, el pecado rompe y rompió toda la relación de Dios con el ser humano, y desde entonces, desde que Adán pecó, el plan de la redención de Dios sigue en marcha. Él está desde Adán hasta que fue cuando comenzó la redención, hasta ahora, porque siempre hay gente pecando. Y la redención es efectiva en el momento en que nos arrepentimos y dejamos de pecar. Dios ama al mundo y desea que el mundo sea salvo. Esa es parte de su gran voluntad. En Juan capítulo 3, verso 16, que es un versículo que todos conocemos, pero que es bueno que lo tengamos siempre presente. Dice, el propio Jesús dice, porque de tal manera, o sea, de una manera imposible de entender con el conocimiento humano, amó y ama, digo yo, Dios al mundo, que ha dado, en otra traducción dice que ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y recordar que creer va unido a la obediencia, creer en la Biblia también significa obedecer, no se pierda, no se condene, mas tenga en la actualidad, ya empiece a vivir la vida eterna. Dios amó y ama y sigue amando a la gente de este mundo, y por eso entregó a su Hijo, para si crees y le obedeces, no te condenes, tengas vida eterna. Y repito, tengas en la actualidad vida eterna. En 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, el apóstol Pedro declara lo siguiente. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, murió una persona justa por personas que eran injustas. Murió alguien que no había cometido pecado
por alguien que estaba en pecado, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Escuchar bien que esto es importante, que esta es la base de la meditación de hoy. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 solamente, él y sus 3 nueras, su esposa y sus 3 yernos. 8 personas se salvaron solamente del diluvio. Estos espíritus encarcelados vamos a hablar hoy. Quiero que prestéis atención porque es un tema para gente madura, para que podamos entenderlo, y si no lo entendéis, al final preguntar, pero prestar atención, no despistaros. Estos espíritus encarcelados fueron los que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, precisamente, como la Biblia dice, Pedro, en tiempos de Noé, antes del diluvio, cuando Dios esperaba con paciencia que las personas se convirtieran, mientras Noé construía el arca. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? Casi 100 años. Casi 100 años, a ver si la gente tuvo tiempo de arrepentirse. La paciencia de Dios estaba ahí, ¿verdad? Mientras esperaba, veía, observaba cómo Noé preparaba el arca, él seguía paciente para ver si la gente se arrepentía y dejaba de pecar. Pero no ocurrió así, porque solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio que se produjo. Vamos a hablar, como he dicho, de los espíritus encarcelados. ¿Qué son? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con espíritus encarcelados? Mucha gente, al leer este pasaje, la palabra espíritu, su mente la traduce como gente muerta que supuestamente vive ahora, como espíritus encadenados en una prisión. En Hebreos capítulo 1, verso 7 leemos lo siguiente. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Los seres angelicales fueron creados por Dios, los cuales a su vez son criaturas espirituales. Los ángeles son espíritu. Por eso, cuando nos referimos a espíritus encarcelados, estamos hablando de ángeles. No estamos hablando de personas. ¿Podría ser, entonces, que estos espíritus encarcelados sean los ángeles caídos y que ahora mismo están encarcelados? ¿Podría ser? Como veremos más adelante en el estudio de hoy, sí, eso es lo que son. Pero primero veamos el antecedente de esto. Como vemos, los ángeles son criaturas espirituales, son espíritu. Y aunque todos fueron creados por Dios, no todos permanecieron fieles con Él. Se rebelaron. Algunos se rebelaron y cayeron de la posición en la que estaban. Esto es proféticamente hablando de aquellos que hoy en día en la iglesia abandonan su lugar, abandonan su morada, abandonan donde Dios los ha plantado y se van de la iglesia. Simbólicamente está hablando de esto. O sea, si lo traducimos espiritualmente al tema actual, está hablando de este tipo de personas que abandonan su morada, abandonan su casa donde Dios los ha colocado y se van al mundo. Ese espíritu está encarcelado. ¿Estáis comprendiendo? Por eso digo que prestéis atención porque el tema es sencillo, pero también es difícil de entender. Entonces, algunos dicen que se rebelaron y cayeron de la posición en la que estaban. ¿Quiénes fueron entonces los espíritus encarcelados? La visita a los espíritus encarcelados se menciona en la situación o circunstancia de lo que Jesús hizo
en el tiempo transcurrido desde su muerte hasta la resurrección. Ahí hubo un tiempo en que ocurrió la visita de Jesús al infierno, donde les predicó a estos espíritus encarcelados. Si analizamos el pasaje bíblico, se observa que el cuerpo de Jesús estaba muerto, el cuerpo físico estaba en la sepultura y en espera de la resurrección, pero su espíritu estaba vivo. ¿Dónde estaba ese espíritu durante ese tiempo? Visitando a los espíritus encarcelados. ¿Estáis entendiendo? Podemos observar 4 cosas importantes sobre los espíritus que el apóstol Pablo menciona. Primero, los espíritus son intangibles. O sea, una cosa intangible es que no se puede tocar. Tú no puedes tocar un espíritu, ¿verdad? Un espíritu no se puede tocar, es intocable. En segundo lugar, están presos, están encarcelados. En tercer lugar, su pecado se cometió antes del diluvio. Estos espíritus que habla Pedro. Jesús visitó el lugar de su cautiverio para anunciarles algo. Sobre este tema han existido y existen algunas teorías a través de los años, y ha sido el saber exactamente quiénes son o quiénes eran estos espíritus encarcelados. Analicemos el pasaje de Primera de Pedro. En primer lugar, vemos la palabra espíritu. Es una traducción de la palabra griega pneumasin, una forma de la palabra neuma. De ahí viene la palabra neumático, que está lleno de aire, ¿verdad? Porque esta palabra significa aire, soplo, viento. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para referirse primero a los ángeles. Lo vemos, por poner un ejemplo, un versículo en Hebreos 1:14. Dice, no son estos espíritus, refiriéndose a los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí se usa la palabra neuma, espíritu, refiriéndose a los ángeles. También a los demonios. En Marcos capítulo 1, versos 23 al 26, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No estaba hablando el joven, estaba hablando el demonio. ¿Estáis comprendiendo? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y luego dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo al muchacho con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vemos la autoridad de Dios sobre los espíritus. Siguen siendo los demonios, son espíritus, pero son inmundos. También se refiere al espíritu de Jesús, esta misma palabra. En Mateo capítulo 27, verso 50, Jesús, en medio de su agonía en la cruz, dice, este evangelio dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, ¿qué entregó? El espíritu. La palabra neuma, el soplo de vida. También se refiere al Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús, prometiendo su venida, la venida del Espíritu Santo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, además de él que era el primer consolador, nos dice que nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siempre tendremos al Espíritu Santo como nuestro consolador. El Espíritu de verdad, otro de sus nombres, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, la gente de este mundo no puede percibir, no puede recibir, porque no le ve, porque los espíritus no se ven. Nosotros sí los vemos espiritualmente, nosotros sabemos que existen, pero el mundo niega esa evidencia, ni le conoce, pero vosotros, dice Jesús, le conocéis, porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Los discípulos de Jesús y los que le seguían en ese tiempo caminaban con Jesús. Pero hoy nosotros tenemos, digamos, un privilegio mayor, no le vemos físicamente, pero mora dentro de nosotros. No está junto a nosotros, está dentro de nosotros, porque nosotros somos su templo, donde Él vive, donde Él reside, somos su morada. Y el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres, el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce? Pero repito, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Gran privilegio, ¿verdad? También se refiere esta palabra a la parte espiritual nuestra del hombre, del ser humano. Eso lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12, donde Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el neuma del hombre, el espíritu del hombre, ¿verdad? Que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo. Nosotros no tenemos el espíritu mundano, sino el espíritu que proviene de Dios, el soplo divino, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Os dais cuenta? La misma palabra representa todo este tipo. Representa a los ángeles, a los demonios, al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo y también al Espíritu del hombre. La Biblia deja bien claro que los seres humanos tienen espíritu. Lo vemos en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida propia y produce efecto, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si observamos, la Biblia nunca se refiere a los seres humanos como simplemente espíritu, porque no lo somos. Tenemos espíritu, pero no somos espíritu, ¿verdad? Por otro lado, jamás se dice en la Biblia que Dios, el Espíritu Santo, los ángeles y los demonios tengan espíritu. Nunca dice eso. Ellos son espíritu. ¿Estáis comprendiendo la diferencia que hay entre el hombre y los espíritus? Los espíritus no tienen un cuerpo de materia. Nosotros sí. Tenemos un espíritu que mora en un cuerpo material y que tiene una mente, un poder de raciocinio, un poder de decidir, que es lo que es el alma. De modo que el significado de la palabra espíritu, en la frase que Pedro emplea, espíritus encarcelados, significa que los espíritus son algo distinto a los seres humanos. Los espíritus encarcelados no pueden ser tampoco los ángeles buenos, ¿verdad? Porque ellos no han pecado y por tanto no están prisioneros, no están encarcelados. Y si los espíritus encarcelados no son los espíritus de los seres que mucha gente cree, de los seres humanos que han fallecido, eso solamente nos deja una opción clara y rotunda. Y es que los espíritus encarcelados que menciona Pedro son demonios. ¿Estáis entendiendo? ¿Me seguís bien? Ahora, está claro que no todos los demonios están encarcelados. Esa es otra realidad. El Nuevo Testamento da muchos ejemplos de actividades demoníacas actualmente en la tierra, ¿verdad? Al diablo se le conoce el príncipe de este mundo. O sea que el diablo no está encarcelado. Se está poniendo interesante la cosa, ¿eh?
El pasaje de 1 de Pedro 3, versículo 20, se remonta al tiempo de los días de Noé. El diablo ya se había revelado mucho antes de estos días. El diablo ya fue arrojado del cielo hacía muchísimo tiempo anterior a los días de Noé. Pero Pedro se refiere a los ángeles encarcelados precisamente antes del diluvio, en los días en que Noé preparaba el arca. No pueden ser los mismos, ¿verdad? Por eso, como digo, el diablo ya existía y se había rebelado contra Dios, ya que le vemos activo, ya en el jardín del Edén ya trabajó con Adán y con Eva, ¿verdad? Estaba suelto, no estaba encarcelado, estaba suelto. A pesar de eso, él y sus ángeles rebeldes ahora no están en prisión. Más bien se le describe al diablo como el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, versículo 2. Y a él, así como a sus ángeles caídos, se le describe en la Biblia en Efesios 6:12 como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, y como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos están trabajando, y si están trabajando es porque están sueltos, ¿verdad? Huestes, ¿qué significa huestes? Ejércitos en campaña de guerra. Una hueste es un ejército que está acampado, preparado para la guerra. Y ellos están ahí, huestes de maldad, espíritus de maldad. Literalmente son una gran cantidad de espíritus malignos. Estos son los ángeles caídos que ahora están activos en este mundo. Están trabajando a sus anchas. Por eso es tan importante que aprendamos, que estudiemos, que meditemos, que escuchemos la palabra de Dios, que acudáis a la escuela bíblica donde aprendéis, para que estos enemigos, estos espíritus malignos, estos demonios puedan hacer algo en nuestra vida. Pero que trabajando están trabajando. No están encarcelados. Por lo cual, 1 de Pedro no se refiere a la caída del diablo, sino a otra rebelión de ángeles ocurrida, otra rebelión que hubo después, en los días de Noé y poco antes del diluvio. Así que los espíritus encarcelados deben ser un selecto grupo de demonios que, a diferencia del resto de los demonios, ahora sí que están en cautiverio, están en prisiones. ¿Cuál podría ser la razón por la que algunos, pero no todos los demonios están encarcelados? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la razón? En el Evangelio de Judas, en la carta de Judas, que tiene solamente un capítulo, en el versículo 6, el apóstol Judas, no Judas Iscariote, Judas Tadeo, nos da la clave cuando dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, no fueron dignos, se contaminaron, sino que abandonaron su propia morada, repito, su propia casa donde ellos estaban, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Esa eternidad cuándo va a acabar? En el día del gran juicio final. Que seguirán presos, porque entonces irán todos al lago de fuego. Hay algunos ángeles caídos que cometieron algún tipo de pecado horrible, terrible. Judas no da detalles en estos versículos, pero el pecado de los demonios estaba relacionado con la manera en que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su hogar, su propia morada, su propia casa. Hoy, repito, como he dicho antes, hoy representan a las personas que reniegan de su fe y abandonan la iglesia. Pedro también en su segunda carta, capítulo 2, versículos del 4 y 6 al 6, nos habla de ese grupo de ángeles muy perversos que en este momento, en el momento actual, aún se encuentran atados, encarcelados.
Dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ¿para qué? Para ser reservados hasta el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, a las personas antiguas del mundo antiguo, sino que solamente guardó a Noé y a su familia, que fue pregonero de la justicia de Dios, con él y sus 7 familiares, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de la gente malvada. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, poniéndolas como ejemplo a las personas que son malas de verdad. ¿Estáis entendiendo? Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a un montón de cenizas para ponerlas como ejemplo de lo que le va a suceder a la gente que vive sin Dios, despreciando su amor y su plan de salvación, que es Cristo. ¿Estáis entendiendo? O sea, estoy en el antiguo, pero me lo traigo al nuevo, a Cristo. El pecado que los espíritus encarcelados cometieron pudo haber sido el que vemos en Génesis, que registra que los hijos de Dios tomaron para sí las hijas de los hombres y produjeron una raza de gigantes que fueron los Nefilim, que conocemos, o conocéis algunos, otros quizás que no. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, seres humanos, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viéndolas los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios se refiere siempre a ángeles. Luego lo explicaré. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, aquí marca la fecha tope, 120 años. Yo creo que ninguna persona todavía ha pasado de esa cifra de años. 120 años como el tope. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, o sea, que se juntaron los hijos de Dios, los ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, una aclaración. ¿Quién son estos hijos de Dios? Porque lo que conocemos ahora en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en la época del Antiguo Testamento, Jesucristo no había venido a la tierra aún. Entonces a los hijos de Dios se les llamaba solamente a los ángeles. ¿Estáis? ¿Me seguís? El poder llamarse hijos de Dios no era posible en la época del Antiguo Testamento a ningún ser humano. Aunque a los creyentes del Nuevo Testamento se les dio la autoridad, el derecho legal de ser hijos e hijas de Dios al creer en el Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos. Si los hijos de Dios eran ángeles caídos, entonces el pecado que vemos en Génesis capítulo 6 involucró a ángeles que dejaron el lugar donde pertenecían en un acto de desobediencia antes del diluvio. Y esto corresponde a lo que precisamente el apóstol Pedro menciona en los versículos que hemos leído en su primera carta. Parece probable que los demonios que cohabitaron con mujeres fueron encarcelados por Dios para evitar que repitieran ese pecado. Para evitar que siguieran pecando los encarceló eternamente y también para disuadir a otros demonios de intentar lo mismo. Tráetelo acá. ¿Qué significa en el tiempo de hoy? Pues precisamente que Dios a veces
encarcela a espíritus, a nuestros espíritus que viven en desobediencia a Dios, primero para enseñarles a ellos que no se puede vivir en desobediencia a Dios. Un espíritu, una persona que vive en pecado, tiene el espíritu encarcelado. Y hasta que no se arrepienta y deja de pecar, su espíritu está en prisión. No sé si entiende. Solamente se va a desatar cuando esa persona decida dejar de pecar. ¿Estáis entendiendo? Os he dicho al principio que era un tema que teníais que prestar mucha atención. El espíritu de la persona que vive en pecado está encarcelado. Seguimos con el tema. Y lo hace así para que la persona se arrepienta y los demás se den cuenta también que no deben desobedecer a Dios, que no se debe vivir en pecado. Por lo que le está ocurriendo a la persona que está viviendo en pecado, que tiene, repito, el espíritu preso, encarcelado. Según Pedro, Jesús les predicó a estos espíritus encarcelados. La palabra traducida es proclamó o predicó. Esa palabra traducida significa declarar públicamente o anunciar. Pero ¿qué les anunció Jesús a estos espíritus que todavía siguen encadenados? Pedro dice que Jesús fue al infierno y proclamó su victoria a los ángeles allí encarcelados. Les dijo, yo he vencido, vosotros estáis derrotados. ¿Estáis entendiendo? Ellos habían perdido y Jesús había ganado. Eso es lo que les predicó a esos espíritus encadenados. La cruz siempre va a triunfar sobre la maldad. Y eso es lo que les predicó a estos espíritus encadenados. A estos espíritus caídos, ángeles caídos, espíritus en prisión, Jesús fue y les predicó. Y dice una traducción al español más actual, y creo que una mejor traducción sería, les proclamó, les anunció su victoria. ¿Estáis entendiendo? Él dijo, yo he vencido, vosotros estáis derrotados. Y por eso siguen encarcelados. No les predicó el evangelio de salvación como algunos dicen por ahí. No, Jesús les predicó, les anunció, les proclamó que él había vencido. ¿Estáis entendiendo? Por eso en Colosenses capítulo 2, y con esto termino, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Dice, refiriéndose a la iglesia, a las personas salvas, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, el pecado nos mata, hermano. Habla de muerte espiritual. Estando vosotros muertos en pecados, muertos espirituales, condenados, quiere decir, por vuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, siguiendo lo que la carne, el deseo pecaminoso de nuestra carne, os dio vida, nos dio vida, nos resucitó de esa muerte espiritual, o sea, nos salvó de la condenación eterna. Juntamente con él, cuando él resucitó, nosotros resucitamos con él, perdonándonos todos los pecados. Y cuando Dios perdona, se olvida. El hombre se acuerda, el hombre recuerda, el hombre le cuesta perdonar, pero Dios cuando perdona ni se acuerda que hemos pecado. Eso es tremendo, ¿verdad? Y eso debería llenarnos de responsabilidad y de agradecimiento a Dios. Y decidir de una vez para siempre dejar el pecado, pero de todo tipo de pecado, no hablo solamente de pecado sexual, hablo de cantidad de pecados que cometemos. Mentiras, difamación, crítica, cuando debemos edificar, debemos ayudar. La vida de cristiano es una vida de servicio a los demás. Cuando criticas a un hermano, estás criticando al cuerpo de Cristo. Si ves que tu hermano está en problemas, ayúdale en ese problema. Si está en pecado, ayúdale dándole buenos consejos. No diciéndole, vale, el Señor sabe.
El Señor sabe, ¿y tú no lo sabes? ¿Por qué le dices el Señor sabe? Explícale el problema y las consecuencias del pecado, pero eso sí con amor. Pero a veces queremos ser más santos que Dios. Queremos amar y ser más justos que Dios, pasándole la mano al pecador. Al pecador hay que exhortarlo a que deje el pecado. Exhortar significa hablarle con autoridad y con amor de que si sigue en esas circunstancias perderá la salvación y se condenará. Pero pasándole la mano no estás haciéndole el bien. Repito, hay personas que se creen más amorosas que Dios y más justas que Dios. Y Dios dice que no dará por inocente al culpable hasta que se arrepienta. Dios no va a permitir, no permite que entre el pecado en el cielo. ¿Cómo va a dejar que un pecador entre en el cielo si no se arrepiente antes? En el cielo se va a terminar todo. Allí no va a haber enfermedad, no va a haber nada más que gozo, alegría, paz. Y no va a haber pecado, no va a haber crítica, no podremos criticar a nadie. Que parece el deporte nacional aquí en esta tierra, ¿verdad? Nos gusta la crítica. Nos gusta despellejar a la gente. Nos gusta de verdad. Nos deleitamos. Pero eso es la mentira del diablo. Cuando critiques a alguien, piensa que estás criticando a parte del cuerpo de Cristo. Si criticas a alguien de la iglesia, tampoco hay que criticar a la gente que no conoce a Dios, al contrario, ser ejemplo, para que ellos puedan recibir también la salvación. La salvación no se gana a la gente diciéndoles, mandándolos y condenándolos, mandándolos al infierno, o te condenas, o te arrepientes, o te vas al infierno. Hay esposas que le dicen eso a su esposo, cuando las esposas son convertidas y los esposos no, o a la inversa también. Así no se ganan las almas para Cristo. Es una lucha, es una guerra donde está el enemigo diciéndonos cómo hacer las cosas para que no funcionen, y Dios por otro lado diciendo cómo hacer las cosas para que funcionen. Pero ¿a quién escuchamos? Dice el verso 14 que Cristo anuló el acta de los decretos, o sea, la sentencia de muerte que teníamos, de condenación, la anuló. Que nos era contraria, o sea, que la sentencia era condenatoria, no era absolutoria. Anulando el acta, la sentencia que había contra nosotros, que era contraria a nosotros, o sea, que era condenatoria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué bueno que entendiéramos esto, ¿verdad? Y añade, y despojando a los principados, a las potestades, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es precisamente lo que le predicó a esos espíritus encarcelados que habla el apóstol Pedro. La victoria sobre la maldad, la victoria sobre los malignos. Cristo venció. Y Cristo y esa victoria de Cristo también es nuestra victoria, cuando la aplicamos a nuestra vida y vivimos de acuerdo a esa obligación que tenemos con Él, precisamente por lo que hizo por nosotros cuando estábamos condenados, estábamos muertos. Él dio su vida, dedicó su vida a predicar el plan de salvación a la humanidad y luego entregó su vida, su propia vida, su propia sangre, para que nosotros a través de esa sangre podamos ser redimidos. Amén. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros y derrotó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, o sea, a los demonios, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.